Cuando Richard Sennett, ya hace 50 años al menos me parece, ¿no? Advertía acerca de esto, él llamó, creo, el pronombre peligroso, el nosotros. ¿Sí? ¿Por qué decía que nosotros podía ser un pronombre peligroso? Ya voy a llegar a la cuestión que está planteada. Decía que era un pronombre peligroso el nosotros porque universalizaba experiencias que en realidad expresaban una fragmentación del universo social. O mejor dicho, intentaban crear esto que comentábamos hace un tiempo del abroquelamiento ideológico, de poner en un nosotros una serie de valores, expectativas, incluso prácticas que tal vez no se encontraban exactamente ahí, sino como proyección ideológica. ¿Sí? Simplemente el nosotros establece un universo de sentido en el cual uno puede generalizar determinadas condiciones de vida. Entonces tiene un uso aglutinador. Entonces hoy en día podemos decir nosotros, los progresistas, ellos, los reaccionarios, nosotros los progresistas defendemos el feminismo, el ambientalismo, la lucha contra la discriminación, la lucha por los derechos de las diversidades sexuales. Entonces, del otro lado nos ponían en esta situación de nosotros nos oponemos al wokismo, nosotros nos oponemos a todas esas cosas que disuelven los valores tradicionales sin sentido, nos hunden en un universo de problemáticas que no son reales, entonces gastan recursos que serían valiosos para otras cosas y por lo tanto promueven la intervención del Estado en la economía de manera impropia, porque todos esos movimientos se financian con impuestos y al final se basan en falsas ciencias. Es decir, hay una frontera entre el nosotros y el ellos, porque el nosotros progresista estará diciendo que ellos quieren luchar por aumentar los beneficios de las grandes compañías. Y esto se extiende a lo largo de cualquier espectro de lo real que uno quiera trazar, precisamente porque cuando se define el nosotros, es cierto, uno puede encerrar en el nosotros una serie de prácticas y expectativas que no implique que haya otros contra los cuales operar, simplemente nosotros somos así, los argentinos somos así, los americanos somos así, los europeos somos así, pero naturalmente llega el momento en que uno tiene que enfrentarse a un conflicto y ese nosotros tiene otros usos. Entonces, por ejemplo, lo que argumento, en este sentido está ocurriendo con el pronombre peligroso que advertía Sennett, es que el nosotros en realidad coloca la posición ideológica en la creación de bandos que son, no es que sean inexistentes, sino que su dinámica no es la que se pretende. Por ejemplo, entonces, uno dice, bueno, nosotros los argentinos frente a ellos los brasileños, en un contraste que puede servir para el fútbol. ¿Mm? Pero ¿qué otro sentido tendría en la vida real oponernos a Brasil como entidad, al ellos que representaría a los brasileños? Sin embargo, cuando uno construye la idea de nosotros, los latinoamericanos, en el sentido de utilizar el pronombre para una Latinoamérica política, es decir, para un proyecto que se oponga a qué? Bueno, básicamente al proyecto colonial imperialista que en buena medida ha pretendido históricamente fragmentar ese nosotros para que cada país en Latinoamérica, sea Sudamérica, Centroamérica o México en Norteamérica, estén aislados en su experiencia de vínculo con el mundo. Pero el mundo también es un nosotros. Cuando se dice a veces el mundo opina tal cosa, bueno, se está intentando generar un nosotros que no es completamente verdadero. Entonces, creo que lo importante es, en este sentido, hablando sociológicamente, desentrañar lo fundamental, dónde aparece el nosotros. O, dicho de otra manera, qué discurso crea el nosotros, porque detrás de ese discurso que crea
el nosotros y por lo tanto el ellos, vamos a tener, por un lado, un interés, ¿m? O una serie de intereses, de valores, de expectativas, que tal vez, propongo en principio, un determinado grupo esté interesado en generalizar cuando en realidad es parcial. Entonces se generan oposiciones entre el nosotros y el ellos que no nos involucran a todos nosotros, pero aparentemente sí. Esto creo que en general es muy claro en el caso de las guerras. En el caso de las guerras siempre aparece la cuestión del nacionalismo, por ejemplo, ¿no? Como discurso del nosotros. Nosotros los argentinos, nosotros los rusos, nosotros los alemanes, nosotros los italianos, nosotros los americanos, cualquier nosotros. Cualquier nosotros en torno al nacionalismo en un contexto de conflicto armado nos permite construir con mucha facilidad un enfrentamiento que uno podría decir, bueno, esperemos un poco, ¿sí? Antes de apurarnos, porque tal vez, digo, tal vez lo que esté ocurriendo es que hay un enfrentamiento entre élites que construyen en nosotros y que pretenden que existe entre dos naciones una necesidad de un conflicto armado. Otra cuestión que es bastante importante en este sentido es que quienes promueven estos discursos casi nunca son los que están en la línea de fuego, digamos. Mueren otros, ¿m? Mueren del nosotros, pero no mueren, digamos, los que promueven el uso de estos pronombres peligrosos. Es una situación que hay que tener en consideración para cualquier conflicto armado, pero poniendo la cuestión un poco más en, como se suele decir, negro sobre blanco, la cuestión de quién crea el nosotros, obviamente la estoy refiriendo aquí a la fragmentación social en términos de las jerarquías sociales existentes, vale decir, qué es lo que ocurre cuando una élite genera el nosotros. Porque uno podría decir, uno puede distinguir al nosotros entre hinchadas de fútbol, fanáticos de un determinado equipo frente a fanáticos de otro equipo. Y efectivamente nos podemos convencer de que hay cuestiones que nos afectan al nosotros que no afectan a ellos y viceversa. Es decir, nosotros amamos a nuestro equipo, ellos viven el fútbol con frialdad, o ellos no saben de fútbol, o ellos siempre tienen malos equipos y nosotros tenemos los mejores equipos. Lógicamente, si uno analiza eso en un trayecto histórico de mediano, largo plazo, nada de lo que se diga va a ser verdad. En ese sentido, una hinchada es una hinchada y la experiencia del equipo de fútbol en sí mismo no afecta lo que pasa con esa ideología local. Uno podría decir que allí la distinción entre el nosotros y el ellos es parte de un folclore que puede llegar a un enfrentamiento, lógicamente, de hecho es aproximadamente frecuente, pero también uno puede decir, bueno, pero a fin de cuentas esa fragmentación entre nosotros y ellos no es más que una gran distracción para hacernos olvidar tal vez que el principal nosotros es que la mayor parte de los hinchas y fanáticos del fútbol pertenecen a sectores sociales subordinados a determinadas élites. Entonces, sociológicamente, también ocurre eso en el caso de las guerras, insisto, los que mueren no son los miembros de las élites. Regularmente los que mueren en las guerras son gente que recurre al empleo militar para tener una vía de ascenso social y que tiene la mala suerte de que justo hace eso cuando hay una guerra. O gente que es reclutada entre los sectores populares para participar de una guerra en nombre de la patria, seguramente en nombre de la defensa de la patria, en donde, claro, hay unas élites conformadas por unos viejos que tal vez se entrenaron para la guerra, pero que no son los que van a pelear, en el caso de cada guerra específica. Y, lógicamente, la gente con mucho dinero tiene un montón de mecanismos simbólicos y materiales para evitar que sus propios hijos vayan a la guerra o que si van a la guerra, bueno, sean colocados en posiciones mucho menos peligrosas que la primera línea de fuego. Claro que muchos pueden llegar a morir, incluso la propia ideología los puede llegar a poner en situaciones sumamente peligrosas, pero será un daño colateral para las élites. La inmensa mayoría de las élites no van al combate y en cualquier caso esto se replica en cualquier conflicto armado.
sobre todo porque en las élites, en todos sus rangos, continúa habiendo cierta tendencia a una estratificación secundaria que es la etaria, es decir, por franja de edad. Las élites constituyen sus rangos también en estructuras piramidales de crecimiento donde se puede ir ascendiendo o no, es decir, tienen movilidad, pero los estratos más altos tienden generalmente a estar ocupados por la gente con más capacidad de decisión, que es la gente con más experiencia en el campo, y que con las reglas del campo, en este caso el campo de los sectores dominantes, van depurando lo que ocurre. Entonces uno puede decir, por ejemplo, que el poder judicial es parte de las élites dominantes. Claro, y uno va a ver que los camaristas de las Cortes Supremas tienen en promedio mayor edad que los jueces en general, y por supuesto los jueces en general tienen mayor edad que los secretarios de juzgado, etcétera, etcétera. Hay un ascenso que se produce y una renovación que se produce, pero cuando se produce la renovación se reemplazan algunos cargos superiores. Y se reemplazan, bueno, también con gente de mayor edad. Normalmente también la ley de herencia, que importa para la distribución del capital, es decir, dentro de los sectores dominantes, coloca a los más viejos al frente de las grandes empresas y demás. Al margen que, a título personal, son acumuladores de capital con más trayectoria y si han hecho bien su trabajo como agentes capitalistas, efectivamente tendrán más capital que los más jóvenes. Al mismo tiempo, los herederos, durante mucho tiempo, dependen de lo que hagan sus mayores, que son también sus jefes, al momento de distribuir el capital, cualquier capital. Entonces, esto se replica en cualquier campo. En cualquier campo social, bueno, los más viejos en el campo suelen tener más capital propio del campo que los más jóvenes. Entonces, esta distinción hace que al momento de llegar a la distinción entre nosotros y ellos en una guerra, los que tiendan a morir sean los más jóvenes. ¿Y por qué? Bueno, sencillamente porque los viejos o ya están eximidos, porque están generalmente mucho más integrados a la población económicamente activa, entonces no es bueno matarlos, porque ocupan lugares de integración en las cadenas de producción, distribución y consumo, y por otra parte, dentro de los propios rangos militares, los mayores ocupan lugares directivos. A partir de determinado rango militar, no se va al frente de combate en las guerras modernas. Y en las pasadas muy probablemente tampoco. Esto genera la posibilidad para las élites precisamente a la hora de construir ideológicamente a las poblaciones de utilizar los pronombres peligrosos de los que hablaba Sennett precisamente para estructurarnos en torno a sus intereses. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que terminamos viendo guerras que responden a los intereses de las élites. Pero las guerras son solamente el momento más extremo del uso de la ideología, de la identidad, de la construcción de las identidades. En la vida cotidiana, las élites, a través de sus organismos comunicacionales, también de sus órganos jurídicos. Recordemos que las élites no son solamente los que tienen más dinero, sino también los que ocupan posiciones de autoridad y poder que están entrelazadas, sí, con una preeminencia del campo económico, porque la propiedad de dinero da muchísimos medios de legitimación de la autoridad. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando uno tiene la propiedad de los medios masivos de comunicación, obviamente transfiere una línea editorial y esa línea editorial va a estar alineada con los intereses de la propia élite dominante. Entonces los comunicadores efectivos, los que uno ve en la pantalla de los programas de televisión, bueno, tendrán una línea editorial. Es cierto, en algunos casos también es rentable, sin importar lo que uno piense como dueño de un medio de comunicación masivo, ocupar un nicho de crítica o de alternativa política. Y además, como en la democracia formal suele haber cierta alternancia entre partidos, nadie quiere poner todos los huevos en la misma canasta. Sin embargo, los principales patrones ideológicos en donde se construye el nosotros y el ellos, en realidad son subyacentes a la lucha política
de la democracia formal y tiene que ver muchas veces con la construcción de los miedos e intereses de clase, pero de clase percibida. Por esta razón uno encuentra tanto este fenómeno de las clases medias apoyando con mucho énfasis a intereses que se corresponden con los de las propias élites. ¿Mm? En parte porque están construidos así y esperan encontrar un beneficio en ese apoyo a las élites, y en parte porque son clases, sectores muy amenazados por los cambios que se puedan introducir en el sistema, entonces tienden también a ser conservadores, porque las clases medias en el capitalismo tardío gozan de muchos privilegios. En el capitalismo clásico, la distinción entre dueños del capital y proletariado era suficiente para distinguir quién tenía los privilegios y quiénes tenían, bueno, solo su fuerza de trabajo. En cambio, en el capitalismo tardío, particularmente en aquel que está asignado por el consumo de masas, hay amplios sectores medios, particularmente en las economías desarrolladas, que tienen expectativas mixtas. ¿Sí? No tienen una ambivalencia ideológica que las élites, a través de los aparatos de Estado, a través de los aparatos de construcción de la personalidad, de construcción de la información, de construcción de la comunicación, manejan bastante bien. Y por eso son, en una buena proporción, defensores acérrimos de políticas y proyectos que no parecen que los beneficie materialmente, pero sí los beneficia simbólicamente. ¿Sí? Se los hace sentir parte de los sectores dominantes cuando evidentemente no lo son. No son parte del aparato de toma de decisiones políticas, económicas, de políticas públicas. No son parte de los esquemas de decisión. Sin embargo, opinan como si lo fueran. Y actúan, bueno, como pueden. Porque en realidad después hay que hacer cosas en el mundo de la vida, en el mundo donde efectivamente se puede operar, que, bueno, si no sos parte de las élites, operás como podés. Quería también señalar la cuestión simbólica de la cuestión del nosotros y el ellos cuando, en el abroquelamiento ideológico, cuando se juntan todos los patrones de conducta, simplemente por resaltar una condición de identidad, alcanza para intentar describir o imponer toda una serie de valores y expectativas. Entonces uno puede encontrar esto cuando dice hay un enfrentamiento entre palestinos e israelíes. Omitamos por el momento el intento de determinar la realidad histórica y sociológica de lo que ese enfrentamiento implica. Hay extensiones del nosotros que son muy significativas en este sentido, porque por un lado se extiende, esto es muy propio de la estrategia comunicacional israelí, se extiende el ser israelí, ese nosotros, a todos los judíos posibles, a través de esa figura simbólica que hoy tiene muy poco sentido práctico, que es la figura del sionismo. Pero se pone del otro lado a, bueno, cualquier crítico de las políticas israelíes, sin importar el valor que le demos por el momento a esas políticas. Uno se puede oponer, uno las puede apoyar, pero en cualquier caso está la cuestión de la construcción del nosotros. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que a cualquiera que defienda las políticas israelíes se lo va a alinear del lado del sionismo, cuando en realidad eso ya es un espectro de posibilidades bastante amplios. Yo digo, el sionismo ya no tiene mucho sentido como cuestión real de aglutinamiento, pero sí lo tiene como elemento simbólico. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Uno puede decir, bueno, sí, en las comunidades judías hay gente que es sionista y que no apoya todo lo que haga el Estado de Israel o parte de lo que haga el Estado de Israel o defiende la existencia del Estado de Israel, pero no va a vivir a Israel. No se va al hogar nacional judío. Pero en todo caso, sí, entre estas personas también, como ocurre entre muchos israelíes, se produce un abroquelamiento en el cual, bueno, ser musulmán es ser parte del ellos que puede afectar al nosotros. Esto es insostenible desde el punto de vista material porque a fin de cuentas hay una enorme cantidad de países musulmanes y si bien es cierto que el sentimiento
antisionista, anti-israelí y probablemente antijudío esté muy extendido en esos países, no lo será por una cuestión automática y esencial del ser musulmán. Lo mismo se ha extendido al ser árabe. Existe una confusión absoluta en este sentido, porque es también un intento de abroquelamiento ideológico. Pero lo mismo se hace en otros sentidos. Por ejemplo, se opone ahora a Rusia con Europa. La última vez que me fijé, culturalmente Rusia es Europa y geográficamente Rusia es Europa, pero no lo es. Desde el punto de vista que la frontera que se pone tiene que ver con una disputa entre élites, ¿sí? Donde, por supuesto, el diablo mete la cola, y cuando digo el diablo, son las élites norteamericanas. Porque, bueno, en un mundo globalizado, todo esto está interrelacionado. Y cuando digo que por un lado el diablo mete la cola, también es el diablo rojo el que mete la cola, porque está la cuestión de los BRICS y la cuestión del posicionamiento geopolítico de China. Vale decir, en realidad lo que tenemos que hacer es tener mucho cuidado, como ya advertía efectivamente Sennett, con los pronombres que utilizamos para identificarnos. Tendemos que ser capaces de distinguir las cuestiones que configuran nuestro discurso y el discurso de los demás. Porque si no caemos precisamente en el abroquelamiento ideológico, ¿qué es lo que nos proponen hoy las élites para, bueno, conseguir un buen control ideológico de las poblaciones? El abroquelamiento ideológico en este sentido es más lábil que la construcción total de la personalidad que ejercían los viejos aparatos ideológicos de Estado, pero esa labilidad es parte de los mecanismos flexibles que se están imponiendo para la construcción ideológica. Entonces, tenemos un mecanismo, el de la distinción entre nosotros y ellos, que no es ninguna novedad, incluso en las formas en las que actualmente se lo usa, el nacionalismo, el patriotismo. Creo que era Oscar Wilde que decía: el patriotismo es la virtud de los depravados. Porque, bueno, justifica cualquier cosa, hay algo ahí que es verdad. Si uno construye suficientemente un nosotros, el ellos es absolutamente cualquier cosa. Cualquier cosa. Porque la traición a la patria es absolutamente cualquier cosa que me interese y pueda instalar como tal cosa. Entonces puede ser un traidor a la patria cualquiera que proteste contra el gobierno, que no le gusten las políticas públicas, entonces protesta. Ah, traición a la patria. Actualmente, en las últimas décadas, existe una forma general también para poner ahí adentro de estas generalidades, que es el concepto de terrorista, donde se aniquila al otro como agente político, como poseedor de un discurso político, y se le asigna únicamente un valor de maldad. Por lo tanto, todo lo que yo diga es bueno. Esto se aplica, por supuesto, en el conflicto palestino-israelí, y muchas veces con falta de crítica y falta de conocimiento. Muchas veces quienes portan banderas palestinas ignoran por completo cuál es la realidad de las divisiones internas dentro de la población palestina, e incluso árabe-israelí. Lo ignoran todo, simplemente es un símbolo de resistencia frente a algo que se abroquela, que es lo que está detrás de la bandera israelí. Pero también hay que tener en cuenta que muchísima gente que está detrás de la bandera israelí le pasa lo mismo. Hay una enorme fragmentación ahí en los dos sentidos, entre lo que realmente se está apoyando, lo que realmente se está pensando respecto del conflicto, pero también respecto de lo que es la propia realidad devenida de la experiencia histórica. Normalmente uno encuentra estas dificultades con los pronombres peligrosos, con el nosotros y con el ellos, porque se reproducen en amalgamas discursivas, en series de discursos muy circulares, muy cerrados, porque lo son, porque no pueden enfrentarse al dato. Pero también hay que decirlo, no pueden enfrentarse al dato porque los datos contradicen muchas de las experiencias que se exponen como tales, pero también porque en general en todos estos procesos los datos son construcciones complejas. Cuando se toma el dato aislado, sociológica, históricamente, no nos está diciendo mucho. Claro, si uno cree que los problemas entre palestinos e israelíes empezaron el 7 de octubre de 2023, pusieron bebés en los microondas, no importa si es verdad o mentira, pero con eso cortamos la observación de todo el proceso histórico anterior, que lleva acumulado casi 135 años, desde que se empezó a plantear la idea de un hogar nacional en Palestina hasta la situación presente. Y eso implicó un montón de problemas. Esta cuestión se replica con bastante
bueno, bastante regularidad. Lógicamente, el ejemplo palestino-israelí es muy claro en este sentido, pero al mismo tiempo se oscurece de inmediato, porque si hablamos desde fuera, porque aquí nos interesa analizar cualquier oposición de este sentido, pero quienes están involucrados, yo mismo puedo estar involucrado en estos debates en otro foro, digamos, claro, ahí la cosa se convierte en un debate casi puramente ideológico a través de lo discursivo. Entonces, lo que quiero decir en este sentido es que la realidad histórica, o lo que se suele llamar historia efectiva, no importa tanto en ese debate, porque siempre se puede reconstruir la historia con un sí pero. Entonces uno puede ir y decir, no, bueno, pero tal problema no empezó en este momento sino antes. Sí, pero antes pasó tal cosa. Y siempre llega un momento en que el discurso ideológico puede ocluir la discusión, o sea, cerrarla, tabicarla o volverla circular. Cuando la discusión se vuelve circular, gana la posición conservadora, porque realmente no se está debatiendo en un sentido progresivo y la cuestión uno diría, ¿cuándo realmente el debate es útil? Bueno, cuando una de las dos posiciones cambia, ¿sí? Cambia el estado de su reflexión sociopolítica y eso es realmente complicado. Entonces es con lo que resulta a veces difícil trabajar. Y es lo que hace que el discurso sociológico de cualquier especie siempre sea conflictivo, porque choca contra esas percepciones ideológicas de realidad que, insisto, en donde tenemos que poner mayor eje, porque es la lógica de funcionamiento estratificado del sistema, es en qué tipo de identidades se basa la élite económica, política, judicial e informacional, para construir discursos que mantengan un statu quo o incluso pretendan revertir situaciones sociales progresivas. Para construir su poder lo hacen a través de un complejo entramado ideológico, pero con categorías que a veces son tan simples como definir nosotros somos tal cosa y por lo tanto ellos son tal otra. Y como nosotros somos los buenos, ellos son los malos. Y eso cierra toda posibilidad de evolución del discurso posterior. Por lo tanto, defiende la posición de las élites.